Buenas tardes, los saluda el reportero Jesús Alexis Pérez Gámez de Noticieros Televisa, y el día de hoy hablaremos sobre la Guerra de Israel. La Guerra Árabe-Israelí de 1948 es también conocida por los israelíes como Guerra de la Independencia o Guerra de Liberación. Este fue el primero de una serie de conflictos armados que enfrentaron el Estado de Israel y a sus vecinos árabes, en lo que se le conoce globalmente como el conflicto árabe-israelí. Para los árabes palestinos, esta guerra marcó el comienzo de lo que ellos denominan Nakba, donde se enfrentaron el ejército del recién fundado Estado de Israel y los árabes del Líbano, Siria, Irak, Reino de Egipto y Transjordania, que se oponían a la creación de este Estado judío. Todo comenzó cuando gran cantidad de judíos comenzaron a establecerse en Palestina, que es una posesión británica, con la esperanza de crear un hogar nacional judío. La llamada Guerra de Independencia se prolongó del 15 de mayo al 6 de enero de 1949, aunque los combates fueron interrumpidos por diversas treguas y ceses del fuego acordados por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Las bases del ejército árabe que ese día invadió Israel estaban compuestas por los propios palestinos, integrados en dos organizaciones paramilitares de Nibadai y Futuwa, junto con las fuerzas guerrilleras de Mufti de Jerusalén. Dentro de ellos se integraron fuerzas de otros países árabes, destacando la Legión Árabe de Transjordania, que por su posición geográfica era el más cercano, pretendiendo anexionarse Jerusalén y crear un estado jordano. Irak cooperó con esta legión árabe. Siria también aportó un importante número de efectivos, al igual que el Líbano. Los países árabes también crearon un ejército de liberación árabe. Todos estos efectivos sumaban alrededor de unos 400.000 hombres. En cuanto al ejército israelí, su núcleo básico fue la de Hanadag, una organización de protección judía, que se sumó al ejército británico durante la Segunda Guerra Mundial. Esta organización, mediante la creación de estructuras militares regulares y la adquisición de armamento pesado, se transformó en un auténtico ejército y logró movilizar a unos 30.000 hombres. La guerra se libró simultáneamente en varios frentes: en el norte contra los ejércitos sirio, libanés y el Ejército de Liberación Árabe; en el centro contra la Legión Árabe de Transjordania y fuerzas de Irak y del Ejército de Liberación Árabe; y en el sur contra Egipto. La primera fase se extendió del 15 de mayo al 11 de junio de 1948, cuando UN acordó la primera tregua. Del 9 al 18 de julio se produjo la segunda fase de esta guerra, que también finalizó con una tregua. El 15 de octubre se reanudaron los combates entre israelíes y egipcios de Negev. La ofensiva final contra los egipcios tuvo lugar entre el 22 de diciembre al 6 de enero de 1949. En contra de toda probabilidad, los israelíes lograron sobrevivir e incluso ocupar una mayor porción de Palestina. La ONU desempeñó un papel importante al lograr poner fin a esta contienda. Como resultado del conflicto, se crearon dos graves problemas de refugiados: el de los árabes palestinos acogidos en otros países árabes y el de los judíos expulsados de territorios árabes instalados en Israel. Los principales personajes que participaron en esta guerra fueron Ahmed Jabari, Hamas, el ejército israelí, Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro y líder político de Israel de tendencia conservadora, Ehud Barak, Nesham Kandil y la Hermandad Musulmana. La guerra concluyó en 1949 con la firma de un armisticio en Rodas, y tuvo como resultado la victoria y expansión de Israel, como fue antes mencionado. Como consecuencia de la misma, más de 500.000 de árabes se refugiaron en Jordania y Franja de Gaza. Bueno, ese ha sido todo mi reporte. Nos vamos contigo al estudio.
Jesús Alexis Pérez, Noticieros Televisa.